Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Ustedes y sus familias, espero que estén transitando este aislamiento social preventivo y obligatorio de la mejor manera posible. Sepan que cualquier necesidad que ustedes puedan tener la pueden comentar con los preceptores, con los profes, lo pueden hablar en la escuela y vamos a tratar siempre de ayudarlos, de colaborarles, no solamente con las tareas educativas, sino que cualquier otra necesidad, otra circunstancia que tengan, pueden contar con las personas que componemos la escuela, que vamos a estar a disposición. Bueno, esperemos que esto pase pronto y mientras tanto, por favor, cuídense, cuiden a las personas con las que viven y, bueno, usen los barbijos o los tapabocas cada vez que salgan de sus casas. Espero que sea lo menos posible. No salgan si no es imprescindible. Tengan cuidado. Es muy fácil de contagiar este virus y no hay todavía una vacuna, así que, bueno, cuidarse y cuidar a los demás. La idea es poder acercarles este video que tiene el objetivo de ser un video que acompaña las tareas, las actividades que vamos haciendo. En este caso vamos a trabajar el inicio de la Revolución Francesa. Yo considero que es uno de los temas importantes que vamos a ver durante el año. Por lo tanto, bueno, trabajaremos en varias oportunidades el tema de la Revolución Francesa, en varias etapas. Tal vez lo trabajemos antes de volver a vernos o tal vez volvamos a vernos en la escuela y sigamos todavía trabajando en la Revolución Francesa, nadie sabe. Pero mientras tanto, la idea es poder acercar este video que eso, el objetivo, acá no van a encontrar actividades, sino que el objetivo de que tengan una explicación mínima, sencilla de los temas que vamos viendo. Bien, la Revolución Francesa es un proceso político que inicia en 1789. Tiene varias etapas. Nosotros en general analizamos como primer momento este 1789-1799. En 1799 hay un cambio político importante en lo que es la construcción del gobierno francés que nos motiva a nosotros a poner un quiebre. Por lo tanto, la siguiente etapa revolucionaria, Francia tiene un periodo de estabilidad hasta 1805 y entre 1805 y 1815 hay otro estallido y hay un tercer estallido entre 1830 y 1848. Nosotros en esta oportunidad solamente vamos a ver este primer momento que se da en consonancia con el cambio económico que estuvimos viendo hace poquito nomás, que es la revolución industrial, ¿no? Como la revolución industrial fue un cambio económico que modificó las estructuras en cuanto a la producción y a la vida de las comunidades. Bueno, de la misma manera la Revolución Francesa es un cambio político que viene a dar cuenta de esa modificación en los entramados gubernamentales, es decir, en la forma de pensar la estructura de gobierno. Francia hasta este momento tenía un gobierno monárquico, una monarquía absolutista, donde el rey era quien determinaba las acciones del gobierno. Y el proceso revolucionario lleva, lo vamos a ver en varias etapas, nosotros hoy vamos a ver solamente este primer inicio, este primer momento, los primeros años, 1789, 1790, de la revolución, y bueno, va a ir teniendo en esta primera instancia un cambio que es pensar una forma de gobierno que incluyera algunos sectores que venían reclamando la asistencia del Estado monárquico, pero venían sin ser escuchados, ¿no? Esta situación pone en entredicho a dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, lo que fue el grupo de poder vinculado a la monarquía y por el otro, un grupo complejo
que no tiene un solo actor, sino que tiene varios actores dentro de este mismo grupo, que está compuesto tanto por los sectores de la burguesía que empiezan a crecer al inicio, al calor de las fábricas y de las nuevas formas de comercio, y un tendal de campesinos que se encontraba en condiciones paupérrimas de vida. Paupérrima quiere decir pobres, ¿no? Muy pobres, muy lo que hoy nosotros diríamos gente que vive en situación sumamente precaria. Bueno, entonces todo este segundo espacio se aglutina, se junta para pensar primero reacciones individuales de cada uno de los grupos y después también reacciones colectivas, ¿no? Que pudieran dar un resultado a estas ideas que ellos tenían, que tenían que ver con transformar la forma, pues no podía ser a los ojos de este segundo grupo esta desigualdad económica que existía y que llevara a las condiciones de pobreza, de hambre, de desocupación, etcétera, que se vivían en Francia. A su vez, dentro de este segundo espacio, este segundo grupo que yo menciono, es importante hacer la salvedad de que ahí había intelectuales, es decir, gente que tenía muchos más recursos, pero sin embargo no estaba de acuerdo con el modelo monárquico. También existía una burguesía, ¿no? La burguesía era la clase social, la clase económica que se conforma a la luz de la revolución industrial y piensa en el desarrollo de las empresas y de las nuevas industrias para lograr una mejora económica. En ese sentido, lo que es importante tenerlo en cuenta, esto de la burguesía, porque también va a ser un interés que en este primer momento camina de la mano junto a los sectores más excluidos, pero que en algún momento va a tener también situaciones de tirantes porque los intereses no van a ser los mismos. Por eso yo quiero marcárselos acá. Bien, el modelo francés era considerado, se llamaba, no creo que se llamara a sí mismo, sino que hoy en día y después de muchas investigaciones y de mucho curso en la historia, ha sido denominado por los investigadores como antiguo régimen. ¿Por qué le decían antiguo régimen? Porque en general en ese momento, 1790, 1789, que es cuando tiene lugar la Revolución Francesa, muchos países alrededor de Francia habían ido modificando levemente algunas estructuras de sus formas organizativas de poder y sobre todo de su forma económica. Nosotros vimos que la Revolución Industrial llevó a Inglaterra a modificar estructuras, que hubo también cambios productivos, tanto en un montón de otros países que están en Europa. Sin embargo, Francia seguía concentrando su producción en el campo, motivo por el cual era considerado, junto a la idea junto a la idea de la monarquía, la idea de la producción campesina como agropecuaria o agrícola como la principal herramienta productiva. Eso lleva a los historiadores que revisaron el periodo a ponerle el nombre de antiguo régimen. ¿Qué características tenían estos antiguos regímenes? No es el único, pero sí es como el más interesante, el de Francia, o es el más novedoso, el de Francia, el más estudiado, no sé si novedoso, el más estudiado justamente por el tema de la revolución y los cambios políticos que generó. El antiguo régimen es un conjunto de características, de rasgos jurídicos, es decir, lo que tiene que ver con las leyes, sociales, lo que tiene que ver con la comunidad y con los diferentes actores sociales que componen esa comunidad, y económicos, que tiene que ver con los modelos productivos, la forma de generar alimentos, la forma de vincularse las personas con el trabajo.
Es decir, estos tres elementos tenían una forma particular para la Francia del 1790 y era una característica en Europa y en las colonias que Europa tenía entre el siglo XVII y XVIII, que empiezan a cambiar hacia el siglo XX con la implementación o con la difusión del capitalismo, ¿no? Este modelo industrial va a llevar a una cantidad importante de cambios tanto en las metrópolis, en las ciudades principales, en los países principales, como en las colonias que estas metrópolis tenían en el resto del continente, de los continentes, ¿no? En este momento que nosotros vemos el cambio en el modelo industrial, también hay un elemento muy importante que es importante que lo revisen ustedes, que encuentren por qué nosotros decimos que es importante, los profesores decimos que es importante, que es la ilustración. La ilustración surge o tiene lugar hacia el siglo XVIII y fue un movimiento filosófico, literario y político. Tenía como base las ideas de la razón, del progreso, las ideas vinculadas a la naturaleza y a la felicidad. El pensamiento ilustrado tiene como antecedentes los avances científicos de Newton y los avances políticos de lo que había sido una revolución inglesa en 1688, y el pensador de ese momento fue John Locke. Este movimiento de la ilustración es el movimiento que va a estar acompañando el proceso de la Revolución Francesa. Muchos de los pensadores son franceses también. Y es importante porque cambia las ideas fuerza que hasta ese momento habían guiado el pensamiento general de una comunidad, de una sociedad. Hasta este momento nosotros teníamos a toda la población vinculada en las ideas religiosas, ¿no? Donde Dios era la única razón. Y a través de esos elementos y de la religión en particular, la religión del catolicismo, se va estructurando un modelo para pensar el tiempo, ¿no? Para pensar los problemas económicos, para pensar el desarrollo social, el desarrollo tecnológico, bueno, vinculado a las ideas religiosas, vinculadas a la idea de Dios. La ilustración, este movimiento va a plantear que lo que rigen las ideas principales, lo que rige al hombre, no es la idea de Dios todopoderoso, sino la idea de la razón, ¿no? Que el hombre puede razonar y ese razonamiento lo va a llevar a encontrar soluciones a los problemas que tiene. Esta situación modifica toda una estructura de pensamiento. Entonces, esta estructura de pensamiento que hasta este momento sostenía a un rey que había recibido el poder, que era sumamente poderoso, que tenía la potestad sobre todos, empiezan a ponerlo en debate estas ideas que una parte de la sociedad va creando y va difundiendo, que tienen que ver con que la razón es del hombre, de cualquier hombre, y que el hombre es quien puede pensar y puede encontrarle forma y respuesta a los problemas de todos los días. En el caso del pensamiento político, la ilustración tiene tres representantes principales, o tres de los que nosotros estudiamos, que son Montesquieu, que plantea que el hombre debe buscar la libertad y que para alcanzarla debe limitar el poder de los príncipes absolutistas. En un claro mensaje a el modelo del poder centrado en el rey, ¿no? Voltaire, quien piensa que la libertad de pensamiento, sobre todo religioso,
debe proponer también una religión basada en la razón y el respeto, esta idea de que hay que respetar al otro y la religión tiene que respetar el razonamiento. Era el partidario del parlamentarismo que limita el poder del monarca, ¿no? Esta idea de que, ustedes imagínense, nosotros hoy tenemos un presidente, un congreso, las leyes se discuten, se votan, se aprueban, etc. En este momento, lo que sucedía en Francia era que el parlamento no existía, era un decorado. Había algunos nombramientos, algunos que eran parte de esa clase vinculada a la monarquía, que tenía alguna incidencia en la política, pero eran mínimos. No era que se juntaban una vez por mes, una vez cada 2 meses y votaban las leyes y las discutían. Eso no existía. Por eso Voltaire propone esta idea, el parlamentarismo, de que exista el parlamento, que era una herramienta para limitar el poder que tenía el monarca, porque el monarca hasta este momento hacía lo que se le cantaba. Y por otro lado tenemos a Rousseau, que sostiene que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad es la que lo corrompe. Entonces plantea que hay que armar un contrato social, que hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Que la soberanía reside en el pueblo, que de ella emanan los derechos individuales y que hay que salvaguardarlos. Entonces lo que propone él es armar un contrato entre las personas que componen la sociedad, todas las personas que componen la sociedad, y respetarlo. Y que si todos aceptamos ese contrato y todos lo respetamos, bueno, vamos a vivir en una sociedad mejor. Esto en el marco del pensamiento político que estaba vinculado a la Ilustración. También la Ilustración está vinculada al pensamiento económico. ¿Por qué? Primero porque existe la idea del mercantilismo, que encuentra la riqueza de un Estado en la posesión de metales preciosos, oro y plata. Su objetivo era contribuir al engrandecimiento del monarca a través de los medios económicos y planteaban que era necesario incentivar las exportaciones y reducir lo que ingresaba, que la economía debía ser regulada por el Estado. Además del mercantilismo, esta era una corriente de pensamiento que, por supuesto, con esta idea de regulación por el Estado y de engrandecimiento del monarca, estaba vinculada a las ideas monárquicas, ¿no? Por otro lado, estaba la fisiocracia, que era una teoría, un grupo de personas que pensaban que la riqueza de un Estado hay que buscarla en la tierra, en la naturaleza, más exactamente en la agricultura. Entonces, que las actividades económicas, las de industria y comercio, no había que tenerlas en cuenta, eran consideradas estériles, sin importancia. Las actividades importantes eran las que venían de la tierra. El Estado debía intervenir lo menos posible en estas actividades y las leyes debían dejar y los reyes debían dejar que los precios, los salarios y la producción se regularan por sí solos. Hay una frase, laissez-faire, laissez-passer, le monde va lui-même, que quiere decir dejar hacer, dejar pasar, el mundo marcha por sí mismo. Esta idea de que el Estado no regulara ningún tipo de actividad vinculada a lo económico llevaba a que el patrón, dueño del campo, pudiera pagarle lo que le pareciera o lo que quisiera al peón o al campesino que tenía trabajando ahí. Y esta idea de que el valor estaba puesto en la riqueza estaba puesta en el valor de la agricultura, en la naturaleza, también llevaba a un descreimiento sobre el desarrollo industrial, marcando que el único elemento que podía o que tenía validez hasta este momento en Francia era la producción agrícola. También una teoría muy vinculada a este sector de poder que hasta este momento estaba a cargo de Francia, como lo era el grupo vinculado a la monarquía, ¿sí? Y por otro lado, la nobleza, que podemos decir, no, o sea, el monarca y el grupo el séquito de gente que lo sigue, que acepta sus normas y que son los dueños de las tierras y quienes se encargan de estas producciones, obviamente es el grupo de la nobleza. Y por otro lado, aparece la teoría del pensamiento, dentro de la teoría del pensamiento económico aparece la idea del liberalismo, ¿no? Y dice que la riqueza del Estado no radica ni en la acumulación de metales preciosos únicamente, ni en la agricultura, sino en la libertad. Que el Estado no debe intervenir en la actividad económica,
que ha de dejar total libertad a la iniciativa y a la empresa privada. El principal teórico de este proceso fue Adam Smith, quien expuso su pensamiento en una obra muy conocida que se llama La riqueza de las naciones. Y ellos claramente ponen en esta idea de el razonar individualmente, el contrato social y esta idea de la libertad como base, como fundamento de su tiempo, también desde ahí es desde donde piensan la economía. Por lo tanto, para ellos es mucho más importante la idea de la libertad y que la libertad sea lo que guíe las decisiones individuales que el tema de el control sobre los metales preciosos o la agricultura. Bueno, y acá les hice un pequeño cuadrito que tiene algunos detalles como para ir incorporando la información y esto que aparece que yo les fui comentando en el video, ¿no? El antiguo régimen tiene algunas características que son bien propias de este modelo de gobierno. Por un lado, tiene un gobierno absolutista, que esto quiere decir que el monarca, el rey, es el que concentra todo el poder. La sociedad es una sociedad estamental, está dividida en grupos cerrados y desiguales. En este momento nosotros podemos hablar de dos grupos, los privilegiados y los no privilegiados. Dentro de los privilegiados encontramos a la nobleza, que eran las personas que tenían poder porque tenían tierra y estaban vinculadas a la monarquía, a la familia real, y el clero. El clero es la iglesia, que también tenía tierras y también estaba vinculada a la familia real. Y por otro lado, los grupos no privilegiados. Y ahí encontramos una variedad de grupos, ¿no? Los campesinos, que hay de todo tipo, los artesanos, la gente que producía en su pequeño taller, algunos enseres para los usos cotidianos de esta comunidad, la burguesía, y después los grupos marginales, ¿no? Quienes estaban a la buena de nadie porque no tenían un trabajo ni siquiera estable, no tenían un lugar permanente donde vivir, etc. Asimismo, la economía agraria tiene también sus características. O sea, así que vimos las características, el modelo de gobierno y las características sociales, y vemos ahora las características de la economía. El 75% de la población se encontraba en el sector agrario. Si bien hacía ya 20, 30 años que había tenido lugar la revolución industrial, en Francia todavía eso estaba muy atrás y la mayoría de su población se ubicaba en la producción agraria. Asimismo, había una pervivencia de gremios en la industria artesanal, esto que yo les decía recién de los artesanos que producían, qué sé yo, cosas de hierro, utensilios, en pequeños talleres y que se los vendían a los campos, a las personas. Ahora, esos grupos estaban organizados por rama de producción. Los que se dedicaban a la tela por un lado, los que se dedicaban al hierro por otro, etc. Esos grupos pervivían, pero eran los menos, porque ya vemos que el 75% de la población se encontraba en el sector agrario. La estructura de la propiedad era de carácter señorial. ¿Qué quiere decir esto? Que el campesino, que la tierra estaba a cargo o pertenecía a un señor feudal, como ustedes lo vieron el año pasado con la profesora Bárbara. Las características de lo que era el feudalismo. Bueno, para Francia en 1780, 1790 todavía hablamos de una estructura de poder en el marco de la propiedad de la tierra de características feudales. ¿Sí? Bueno, esto es todo por hoy. Vamos a ver de encontrarnos en breve con algún otro material que les pueda ser de utilidad para comprender, conocer y poder interpretar mejor estos cambios que vamos a ir estudiando nosotros, que tienen que ver con los cambios de la sociedad francesa de fines del siglo XVIII. Hasta luego.